Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Estamos muy contentos como cada lunes en tu programa El arte de ser padres y tratando como cada semana de equilibrar la vida, Ani, la vida entre familia, trabajo, programas, días festivos, todo para poder realmente ser congruentes y poder traer aquí en este espacio, pues consejos, historias personales de nosotros también y todo lo que podamos aportarles en este su programa El arte de ser padres. El día de hoy con un programa directo, reflexivo para la pareja y entendiendo muchas cosas de qué es lo que está atrás de los problemas y los conflictos entre parejas. Así que, por favor, compártelo, escúchanos, ve a la página del arte de ser padres también para que te vuelvas parte de este equipo. Y muy contenta, muy feliz para iniciar este lunes. ¿Cómo estás, Ani? Muy bien, Mariana, muy contenta después, como dices tú, de un fin de semana muy bonito, con mucho festejo. Y bueno, analizando el tema y profundizando en él, creo que algo muy importante es poder analizar qué fue lo que nos unió en nuestra relación y hoy en día qué es lo que nos separa. Ujú, ujú, ujú. Y creo que algo que de alguna manera es determinante es darnos cuenta que la manera como nosotros aprendimos el concepto del amor y aprendimos cómo se relacionan los matrimonios a través de lo que vimos en nuestros padres y en nuestra relación familiar, nos marca de alguna manera de forma determinante. Entonces, es muy importante de repente darnos cuenta que no disfrutamos en el fondo la interrelación que tenemos con nuestra pareja, sino que muchas veces nos quedamos más en situaciones muy conflictivas que muchas veces no sabemos cómo manejar. Entonces, yo quiero iniciar con una pregunta que podamos analizar cada uno de nosotros que estamos escuchando el programa, y es la siguiente: ¿qué extrañas de nuestra relación? Principalmente, ¿qué extrañas de aquellos momentos cuando nos conocimos? Ujú. Creo que esa pregunta, Ani, va a darte mucha ruta, mucha hoja de ruta. Ujú. Y que creo que tiene muchos factores, porque también creo que tiene un factor cultural en el sentido de decir en la vida que estamos viviendo, en la vida que se vive cuando uno es adolescente, cuando uno empieza a salir con una persona, el tiempo que se dispone, el interés, la motivación, todo esto. Y después el ser adulto y tener tantas responsabilidades, el ser padre y tener más responsabilidades, ¿no? Y tener esta capacidad de planificación y de organización, y no solo como una cuestión conductual de tengo que agendar en mi agenda, ¿no? Sino también como una cuestión de importancia, de qué es más importante, qué valoro más, qué, porque creo que estamos buscando tanto afuera, es como la parte de la salud, ¿no? Donde estamos buscando tantos médicos, tantos medicamentos, tanto, y realmente no hemos atendido lo principal, que es el sueño, que es la alimentación, que es otras cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que esta pregunta es una hoja de ruta de decir, ¿qué es algo que era importante para mí que lo tengo en el olvido? Ujú. Algo que yo me he dado cuenta, y vamos a hablar un poquito de esto, es, yo siento, en diferencia de hombres y mujeres, yo siento que cuando estamos conociéndonos, sí creo que los hombres hacen un esfuerzo por conectar. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Sí veo que los hombres en ese momento sienten que deben de escuchar, que deben de comunicarse, que deben de hablar y entonces incluso por el WhatsApp preguntan cosas, hablan, buscan esa conexión. Y sí siento que de repente cuando ya la tienen, pareciera que ellos cambian de canal de conexión, ajá, donde después ya la conexión se da más tal vez por el estar juntos, el contacto físico, más que por la parte verbal. Ujú. Habrá algunos que son muy verbales, muy reflexivos y que les guste esta parte de dialogar, pero yo creo que hay muchos
que esta parte les genera conflictos, sienten que van a ir hacia los problemas o los conflictos y buscan conectar como conectan con sus amigos, con su, ¿no? Que es como en el estar, en la presencia, en la diversión, y creo que ahí entramos en muchos conflictos como pareja. Creo que el origen de la forma como ellos conectan con nosotros puede venir también de ese rol de rescatador, en donde dejan de enfocarse en lo que ellos necesitan para poder conquistar a esa mujer que les gusta. Entonces están en un principio pensando cómo cumplir esas expectativas de la otra persona y se olvidan un poco de ellos. Porque veo dos tipos de situaciones en los hombres, que ahorita justo vamos a unarlo con esto que vamos a hablar de estos tres factores que nos hacen tener miles de peleas de distintos modos, ¿no? En la pareja, que es que hay hombres que parece que ellos son los que dirigen las cosas o que hay hombres que sienten que tienen que someterse a la otra persona, como si solo hubiera esas dos opciones. Ajá. Y entonces, que depende de tu tipo de personalidad y de lo que hayas vivido en tu casa, es la que adaptas, ¿no? En una, y esto se escucha mucho como a marketing y social, en una es, lo importante es que sea feliz ella. Entonces, si ella es feliz, tú vas a ser feliz. Ajá, entonces complácela para que ella sea feliz y entonces tú vas a ser feliz. Y la segunda parte es, tú dirige para que tú digas si ella te tiene que complacer a ti, ¿no? Pareciera que así se vive de alguna manera y creo que por eso entramos en muchos conflictos. Pero fíjate, Ani, en procesos terapéuticos de pareja creo que hemos visto esto, como al principio la necesidad de ser escuchado por los dos lados, ¿no? O sea, yo creo que esa es la primera parte de cuando ellos quieren expresar y lo importante que es qué narrativa, qué historia me estoy contando de esto. Porque yo les digo mucho a ellos, pues tenemos que llegar a una misma realidad. Aquí hay dos realidades. Uno habla de su realidad, el otro habla de otra realidad, y a veces son tan distintas, ajá, que pareciera que están viviendo con otras personas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer una misma realidad, como tal vez identificando cuál es el origen de los conflictos que nos está llevando a ver las realidades de manera diferente. Y eso tiene que ver mucho con las expectativas que vamos construyendo desde un inicio, que lo que yo te decía del rescatador es desde un inicio. Y Ujú, conforme va pasando el tiempo se va perdiendo eso. ¿Por qué? Porque al inicio estoy en periodo de conquista, pero cuando yo ya te conquisté, entonces la cosa cambia. ujú, Por otro lado, se van construyendo relaciones de mucha dependencia y codependencia. Entonces, si tú estás bien, yo estoy bien. Y entonces estoy mucho en función de cómo estás tú. ujú, Y en ese sentido, me pierdo yo. Ajá. Y después me quejo yo de que dónde me quedé yo. ujú, Pero muchas veces fue una decisión mía sin darme cuenta. El enfocarme en función del otro. Para yo estar bien, el otro yo lo tengo que ver que está bien. ujú, ujú. Ajá. Sí, no Y al tenemos mismo esta tiempo, interdependencia, ¿no? ajá. Y al mismo tiempo, todo lo que tiene que ver en cuestión a no es lo que me pasa, sino cómo interpreto todo lo que me pasa. Ujú. Entonces, tú traes unos lentes, yo traigo otros lentes y vemos la vida y las situaciones muy diferentes, ¿no? Creo que eso es una parte muy importante, Ani. Creo que asumimos que deberíamos verla como nosotros la vemos. Ajá. O sea, creo que eso es lo primero. Ujú. Tú Y tienes que ver las cosas como yo las veo. no nada más tú, o sea, todo el mundo Ah, tendría que ver las cosas como yo los veo. O sea, ¿sabes? Es como mi realidad, es como no cuestionamos nuestro pensamiento. Ajá, no ujú, lo cuestionamos, lo damos por un hecho. Ujú, ujú. incluso damos por un hecho a veces el pensamiento del otro y decimos, es que el otro está pensando, ¿no? Y lo damos como un hecho, no lo cuestionamos. O sea, creo que esta parte de educarnos obedientes nos hace que no nos demos cuenta que hasta nuestro pensamiento es cuestionable. Cuestiona de tu pensamiento. Date cuenta de dónde viene eso, por qué piensas de esa manera. ¿Habrá otras maneras de pensar? Porque creo que esta es una habilidad que se llama metacognición, pensar sobre lo que piensas. Ujú.
Y esta flexibilidad que se necesita para poder entender al otro. Si no, no lo voy a entender. Creemos y siempre decimos que la empatía significa ponerte en los zapatos del otro, pero desde mi visión, yo creo o yo haría, y no es yo haría, es qué haría él con su historia, con sus situaciones, con todo esto, ¿qué haría él? ¿No? ¿Y por qué le está pasando esto, no? Ujú, Y ujú, creo que algo muy importante también tiene que ver con la situación de cómo veo las cosas, cómo las interpreto y cómo estoy tomando la responsabilidad de las situaciones. Porque, por ejemplo, cuando vamos a terapia, el terapeuta se da cuenta que en general las parejas van a quejarse del otro y por eso la vida no me está funcionando por culpa del otro. ujú, En ujú. lugar de decir, vengo porque necesito ayuda, porque no sé por qué las cosas no me están funcionando a mí. Ujú. Ajá. Esto es lo primero, como esta capacidad de romper esa sensación de que lo que yo creo es la verdad y que no es nada mi responsabilidad. Creo que esto es algo muy importante. Creo que esto lleva su tiempo, ¿no? En el proceso no es fácil de verlo. O sea, ¿por qué no es fácil de verlo, Ani? Porque a veces los procesos terapéuticos no son tan rápidos. Ajá. Porque yo estoy construida, todos mis ladrillos, mi identidad, está en base a esos pensamientos. Ajá. Entonces imaginemos que es un Jenga. No me quites uno de esos pensamientos porque se me cae la torre. Entonces yo no Ujú. voy a poder cambiar ese pensamiento hasta que tenga otro, ujú, más o menos importante. Ujú, ujú. ¿Como cuál? Es que no me quiere, es que no me quiere, es que no me quiere. ¿Y por qué estamos aquí en terapia? ¿Qué es lo que algo le importa porque está aquí? Ajá, entonces ya puedo cambiar otro y no se me cae la torre. Ajá. Entonces, estos procesos terapéuticos pues son así, son de que cada quien depende de su flexibilidad cognitiva, depende de su resiliencia, depende de su temperamento, va a ser pues lo que necesita para ir cambiando esta perspectiva. Y vamos a Y empezar del, ujú, perdón, y de las heridas de infancia, porque muchas veces es que también. no me ve, es que no me ve. Bueno, ¿de niña te veía? Ujú, No, me mandaron a vivir unos años con unos tíos y yo era como la última en el rincón, ¿no? claro, claro. Entonces, pues hay que trabajar esa herida de no ser vista, porque tu necesidad de ser vista no es nada más que él no te ve, sino que tú desde muy atrás te sentiste no vista. Y tanto hay que trabajar eso, Ani, que tanto nos dice la vida que tenemos que trabajar esa herida, que elegimos a alguien con quien trabajarla. Porque Ujú. casualmente elijo un evitativo. Es como que elegimos trabajar esa herida, ¿no? Pero a veces creemos que trabajando esa herida es hacer que el otro no sea evitativo y entonces hacer que lo confrontemos, ¿sí? ¿No? Y no va desde ahí, ajá, va desde curar nosotros nuestra propia herida para que la otra persona pueda sentirse y también poner los límites adecuados también, ¿no? Para que la otra persona también pueda dar eso que se necesita. Es un equilibrio entre las dos cosas, es un baile complejo. Ujú. Pero vamos a hablar de estas 3 cosas que están atrás de todos los problemas de pareja. Una psicóloga muy importante, Esther Perel, es experta en temas de pareja y ella habla mucho de estos 3 puntos que seguramente los vamos a ver muy abajo de todos estos problemas de pareja, si viéramos un iceberg. Y arriba es que él no está haciendo esto, es que ella no es así, es que vemos abajo que hay. Número 1 es poder y control. Ajá. O sea, yo creo que quién es el que lleva el mando, ujú, quién quiere llevar el mando. Y esto viene desde atrás, desde tu casa. Si eras una persona que tienes un temperamento fuerte y te gusta ser líder, o si eres una persona que obedecía, o qué es lo que está pasando. Ujú. Pero muchas veces, Annie, eh, hay dos cosas, ¿no? A veces el que tiene el poder puede abusar del poder. Ajá. Y creo que ahí es cuando la otra persona también se siente, empieza a brincar, ¿no? Por sentirse con ese abuso del poder. Ujú. Aquí puede haber 2 personas que las 2 quieran el poder y el control. Ajá, entonces cada una se va a dedicar a enseñarle a la otra lo malo que es. Ajá, a mí me toca para poder yo tener el control y esto es a nivel inconsciente. No es que sea consciente, ujú, pero a nivel inconsciente, para yo poder tener el control y el poder, necesito que el otro se sobaje. Ajá. Y la única manera de sobajarlo es
que él sienta que está mal. Ujú. Entonces, mi trabajo inconsciente es enseñarle que está mal. Es que no hace el desayuno como debería, es que no atiende a mis hijos como debería, es que no tiene el trabajo que debería, es que es flojo, es que es floja, es que no se cuida, es que no tiene el cuerpo que necesita. O sea, ¿cuántas cosas, Sani, podemos estar sobajando? ¿Cómo nos damos cuenta si estamos buscando ese poder y control? Bueno, algo muy importante es darte cuenta si tú quieres que el otro llegue a tus expectativas. Si tú tienes expectativas del otro y quieres que llegue a tus expectativas. Ajá, porque eso tiene que ver con el control del otro. Ajá, no es yo lo dejo ser, yo lo acepto como es, sino mi objetivo es que si él es un poco desordenado, ahora sea ordenado. Ujú. Entonces, esto es algo que nos puede decir que queremos control. Y poder es a través de la violencia. Ujú. Si hay violencia en mi casa, aunque sea sutil, aunque sea quién te va a querer si tienes 3 hijos, pues, aunque, o sea, aunque sea violencia sutil, ¿no? He visto parejas que incluso mientras están hablando, Ani, dicen cosas muy dolorosas sin ninguna grosería. Ujú, sin ninguna forma de faltar al respeto, dicen cosas como, pero yo no dije eso, yo nada más dije que nadie lo quisiera, pero que sí lo queremos. Ajá. O sea, una forma sutil de violencia también lleva a esta parte de cómo quiero yo montarme en el poder, ajá, o en el control. Y así podemos ver miles de ejemplos. ¿Y cómo vas a salir adelante sin mí? Ajá. ¿No? Bueno, fíjate, creo que algo muy importante en este primer punto del poder y el control surge de dos situaciones. Primero, analizar los patrones familiares que tuviste en tu casa, Ujú, que muchas veces alguno de los miembros de la familia o la mayoría los tienden a repetir, ujú, porque sienten que así es como debiera ser, ujú. ¿no? Por otro lado está cómo hemos construido lo nuestro y cómo organizamos nuestro proyecto de vida en cuestión a cómo llevar esa autoridad equilibrada y al mismo tiempo cómo he permitido ser sometido y cómo tomé también un rol muy cómodo. Tú hazte cargo y entonces le Ajá. dejo la estafeta al otro y yo estoy cómodo, estoy a gusto así. Entonces, en un momento dado llega a sentirse el que controla, muy cansado, muy agotado y con mucha responsabilidad y a fin de cuentas enojado. Ujú. Porque ¿por qué siempre yo tengo que decidir todo y tú no tienes iniciativa? ¿No? Y en los 2 casos, Annie, a ver, el que lleva el poder, por un lado, se siente ahorita vamos a ver qué es lo que está buscando atrás, cuál es la necesidad que está atrás de esto, pero por otro lado, como tú dices, se siente agotado, se siente que, ay, qué padre porque yo puedo dirigir al otro, pero después ya el otro ya no es otra persona, sino ya es lo que yo quiero que sea. Y eso me aburre, eso me cansa, eso me desespera, porque yo quería una pareja, no quería un hijo, ¿no? No quería una marioneta. Ujú, Entonces empiezo a aburrirme y empiezo a enojarme con estas cuestiones, ¿no? ujú, Y por otro lado, el que se somete tiene que renunciar a sí mismo. Ajá. Entonces también su autoestima se va desgastando. También su identidad se va desgastando y también empieza a sentirse inconforme, deprimido, con una sensación de rechazo. Incluso, Annie, creo que es muy interesante porque a veces vemos, a ver, ¿por qué no hay una vida en la sexualidad o en el afecto? Ajá. Y a veces, como el que se somete nunca se puede enojar, ujú, pues entonces se enoja de otra manera. Se enoja con la distancia, se enoja con el silencio, se enoja con la apatía, se enoja con la desconexión y entonces se van generando dinámicas muy tóxicas en esta situación porque entonces él ya empieza a decir, claro que todo esto volvemos, es inconsciente. Ajá, o sea, entonces arriba del iceberg va a estar no sé, fue mi cumpleaños y no se acordó. Ajá, va a estar no, pues es que la verdad es que no sé ni en qué día vivo. O sea, van a estar muchas cuestiones que no nos van a dejar ver el verdadero problema. Pero ¿por qué estamos buscando poder y control? ¿Cuál es la necesidad que está abajo de los dos, Ani? Es muy interesante, porque la necesidad es seguridad. Ujú. Tanto el que controla aprendió a darse seguridad en el control,
Tal vez así lo hacían sus padres, o él lo aprendió de otros lados, o al revés, porque no lo tenía, entonces él lo desarrolló. Tanto como el que se sobaja aprendió así tener seguridad. Ajá, a tener que ser dependiente de alguien para poder construir esa seguridad. Entonces, los 2 están metidos en esa destrucción. Ajá, ¿por qué? Porque al último la seguridad no se construye de esa manera, por más que controles, por más poder que tengas, hasta el más poderoso de los poderosos nunca va a sentir la total seguridad. Al revés, cada vez va a necesitar más seguridad, porque va a tener menos conexión con los demás. Y entonces eso le va a dar un hambre de poder y de necesidad de seguridad. Ajá. Entonces, creo que abajo, o sea, nos tenemos que estar preguntando, a ver, a mí me gustaría que todas las personas que se están uniendo a la transmisión se hagan esta pregunta. O sea, ¿qué pienso yo del poder y del control? Ujú. ¿Qué aprendí yo sobre el poder y el control? Ujú. A veces, Ani, inclusive de nuestras propias madres, podemos tener el esquema mental de que amor es poder y control. Ajá. Si a mí todo me controlaban, no me dejaban elegir, entonces, yo lo que voy a replicar cuando quiera amar a mis hijos, a mi pareja o a mí misma es poder y control. Ajá. Entonces, voy a ser sumamente perfeccionista conmigo. Ujú. Voy a ser muy exigente con los demás. Ajá. Y voy a querer tener todo bajo control. Ujú. Entonces, hay que analizar si estamos ahí parados. Y como dices, eso tiene que ver con esas expectativas que se van construyendo también de nuestros padres, en donde esa persona de carácter fuerte tiende a ser muy organizada, muy perfeccionista, muy dedicada, y no se da cuenta que a la larga eso se va a convertir en poder y en control. Porque desde un principio se le dio la estafeta de que tú, hija mía mayor, te vas a encargar de tus hermanos y me vas a ayudar a que todo esto funcione, ¿no? Entonces puede ser una deformación de ese rol familiar que te tocó de inicio, ¿no? Ujú. Y por O otro también si lado, viviste, por ejemplo, un padre con un abuso de poder muy fuerte, lo que vas a intentar tú es tener el poder para nunca más ser la víctima de ese poder. Ujú. ujú, Entonces traes mecanismos muy defensivos de no poder soltar el poder, porque si te lo suelto vas a abusar y te vas a venir hacia mí con todo. Entonces mejor yo lo tengo y lucho por él lo más que puedo, ¿no? Entonces nos está escribiendo, muchas gracias Alexander Quintero por escribirnos y nos gustaría que nos escriban, que nos compartan que en qué momento ustedes, cómo identifican esta parte del poder y el control, ¿no? Lo ves en tu casa con la limpieza, con la forma de tener todo controlado y todo perfecto. Lo ves a la hora de relacionarte con tus hijos, donde tú quieres siempre tener el poder y crees que tu objetivo es que ellos te obedezcan y te respeten. Ajá, nada más en lo conductual, por así decirlo, quitando de lado lo afectivo. Em, Ahora sí que darle una reflexión profunda a esto, porque esto va a tener que ver totalmente con la pareja. O sea, las parejas, Ani, que tienen una lucha de poder van a terminar separándose. Ajá, porque van a creer que esa es la solución. Ujú. Y lo peor es que lo que no se dan cuenta es que si no tienen hijos, bueno, cada quien seguirá su camino y va a encontrar otra persona y va a tener que repetir estos patrones hasta que los sane. Ujú. Las personas que sí tienen hijos, lo que va a pasar es que nunca se va a romper esta lucha de poder. Y los únicos que van a vivir las consecuencias de esta lucha de poder van a ser los hijos. Y vemos, Ani, luchas de poder terribles, de verdad despiadadas, como si les quitaran la piel a sus hijos, así se los digo tan fuerte. ¿En qué sentido? En que vemos padres que prefieren llevarse a sus hijos, ajá, esconderlos, huir con ellos, ujú, antes que arreglar ese problema. O sea, es impresionante, ajá, que se llama alienación parental, ¿no? Entonces, qué importante es darnos cuenta de esto, porque si no, no te das cuenta que le estás destruyendo la vida a tus hijos, solo por tú querer tener el poder y seguir teniendo el control y el poder, y eso no se vale, Ani, no se vale, es muy fuerte. Ujú, y pero es muy claro que tú piensas importante, que el otro es el malo, ¿no? Que es claro. malísimo. Y es muy importante también, Mariana, analizar qué aprendiste en casa de cómo se enfrentan los problemas y las situaciones.
¿sí? Si realmente las situaciones las enfrentas para resolverlas o las niegas, las evades y las entierras o las enfrentas para agredir al otro porque nadie puede decirte que no, porque tú no reconoces tus errores, Ujú. porque el otro siempre tiene la culpa y porque tú eres el que mandas, ¿no? Entonces, ¿cómo te estás relacionando con tu pareja? ¿Y qué tanto estás buscando ese construir un proyecto juntos tomados de la mano para poder crecer en esa comunicación y en esa convivencia juntos? Y si se están relacionando como dos adultos o como la mamá y el hijo o el papá y la hija, ¿Y ¿no? quieres analizar si estás parado aquí? Okey, piensa, ¿cómo se toman las decisiones en tu familia? Ajá. Esa pregunta te va a llevar directamente a cómo está el poder. Ujú. En todo. Hay un ejercicio que a mí me gusta hacer mucho con las familias, que es este ejercicio donde, donde cada hijo, cada fin de semana y cada miembro de la familia, todos van diciendo a dónde quieren ir a comer y qué es lo que quieren comer, ¿no? Y entonces de repente para, por ejemplo, papás muy controladores les cuesta mucho trabajo porque dicen, ¿cómo? Y si él quiere ramen y yo no quiero, y es como, ese es el trabajo. El trabajo es no siempre querer tener, quieres conectarte con él, quieres conocerlo, quieres al otro, entonces vas a tener que ir. Y a veces les cuesta mucho más trabajo a los padres, Sane, que a los hijos, ¿no? Entonces, estos son algunos ejercicios y algunas preguntas que te pueden llevar a darte cuenta si estás metido en esta situación de control y poder y si esto está lastimando a tu familia. Eso es algo muy importante. El segundo punto, el El s segundo punto habla de la conexión y la cercanía. Ay, este punto en realidad mueve tantas cosas hoy en día con el tema del celular que yo les haría una pregunta. A ver, analiza cuál, qué es tu primer acción, qué es lo primero que tocas al levantarte. que tocas, ay, qué Te fuerte. tocas. Ujú, ¿Qué es lo primero que tú tocas al levantarte? ¿Y qué es lo último que tocas al acostarte? ¿Sí? Porque ujú, tiene que ver con qué conexión tienes con las cosas y con las personas que viven ahí mismo en tu casa, ¿no? ujú, ujú, Entonces, el problema es, ¿qué mensajes mandas con esas acciones? ¿Realmente eres importante para mí? ujú. Ajá. Fíjate, si tú, Ani, no, si las personas no se sienten con nada suficientes, ajá, si están trabajando en que compran cosas, tienen adicciones, como toda esta parte, entonces hay una desnutrición de conexión, que la verdad, yo creo que actualmente hay una desnutrición de conexión impresionante, que la queremos, que es la oxitocina, ajá, y que la queremos reemplazar por el placer, por la dopamina, porque no sabemos cómo hacerlo. Incluso yo justo voy a trabajar en eso, voy a trabajar en hacerme especialista en el apego, la conexión, para poder entenderla, porque es algo tan sutil, tan invisible, tan, ajá, que no es sencillo de entender. Y no es sencillo de saber cómo hacer, ¿no? Tengo muchas parejas, por ejemplo, que buscan conectar, pero no saben cómo. Entonces, están intentando conectar de maneras terribles. Ujú. Entonces, mi Ujú, manera de conectar es llegarte y decir, oye, ¿hiciste esto? ¿No? Y entonces la otra persona se sienta, oye, ¿por qué me estás cuestionando? Y esa era mi manera de conectar, ¿no? O mi manera de conectar. Y fíjate que en una plática que estaba hablando con unas personas de una empresa, y me decían, les decía, ¿cuál creen que es el problema de que hay tanta ansiedad, depresión, problemas de salud mental en todos los lugares? Y me decían, yo creo que el exceso de individualismo. Creo que nos hemos pasado de esta parte de solo piensa en ti, solo ve por ti, solo ve, ajá, y hemos olvidado el cómo conectar y toda la importancia de lo que nos da y nos hace sentir plenos, felices, nos hace sentir capaces, fuertes, poder conectar con los demás. Ujú. Y te digo, es muy complicado. Yo he tenido personas que me dicen, ¿cómo le hago? Papás, ¿cómo le hago para conectar? O sea, para mí conectar era dar, ¿no? Dar, económicamente, era ponerle su comidita, era, o sea, ¿cómo qué es conectar? No entiendo qué es esto.
Ujú. Entonces, yo creo que la mayoría de parejas, Ani, están buscando esto. Una pareja que va a terapia, ¿qué va buscando? Ajá. A veces pareciera que vamos buscando un referee, que alguien nos diga quién está bien y quién está mal, ¿no? Pero en la profundidad, creo que lo que creo que vamos buscando es conexión. Ajá. Es ver todos los problemas que no nos dejan conectar y querer quitar todos esos problemas cuando no sabemos ni siquiera qué es la conexión. Fíjate, Mariana, el mayor problema en el mundo actual es la carencia de amor. Y creo que algo que en todas las familias pasa es que hemos perdido realmente esa forma de poder conectar con el otro y vivimos acompañados, pero nos sentimos solos. Y nos pasa a todos los miembros de la familia, no nomás a la señora o al señor o a los niños, a todos, porque no nos sentimos vistos. No, y vale la pena que analicemos qué tanto conectamos emocionalmente con el otro. Realmente tenemos esa comunicación no verbal en donde podemos transmitir el cariño, el amor, el entusiasmo de verte porque ya llegaste, desde cómo nos saludamos, desde cómo nos despedimos, desde el poder agradecer lo que haces por mí. Entonces, esa carencia de amor va creando cada vez una distancia tan grande que eso nos hace sentirnos no vistos, nos hace fincar muros, en donde llega un momento en que el otro ni trepando el muro llega a conectar con uno, ¿no? Ujú. Y porque Entonces, creo que algo que dices es muy importante de, a ver, la desconexión viene porque no puedes conectar con alguien si no estás conectado contigo. Ajá, no puedes. Y creo que desde pequeños se nos, con toda la parte de la falta de inteligencia emocional, se nos estimula a desconectarnos de nosotros. Ajá. Y a conectarnos con qué, con solo nuestro cerebro. O sea, lo importante es qué sientes, piensa qué sientes. Ajá, no estás conectado con tu cuerpo. No te das cuenta hasta que ya no tienes gastritis, colitis, esto, no estás conectado con lo más básico, Ani. Entonces creo que no podemos conectar con el otro cuando ni siquiera podemos percibir qué sentimos sin tener que pensarlo. Ujú. Porque una cosa es las sensaciones que podemos percibir, que estamos muy desconectados de las sensaciones, ajá, y otro es la parte del qué pensamos, qué sentimos, cómo interpretamos estas reacciones fisiológicas. Ujú. Entonces creo que desde ahí tenemos que trabajar mucho eso. Quiero conectar con los demás. Pues entonces tengo que hacer ejercicios, por ejemplo, de observar a mi pareja, a mis hijos y darme cuenta qué siento, dónde. Ajá, qué siento, qué sensaciones me llegan a mi cuerpo y qué siento y qué me dicen estas sensaciones. Porque si no, entonces, ¿qué es conectar? ¿Qué significa conectar? Y lo interesante es que tenemos una gran capacidad porque la naturaleza está hecha así. Incluso tenemos, Ani, una parte de nuestro nervio vago, que es un nervio que viene de acá hasta acá, que es la parte ventral, que esta parte está hecha para la conexión con los demás. Ajá, para que nos calme la conexión con los demás. Entonces, nuestro cuerpo está hecho para conectarnos con los demás. Ajá. Y después viene el apego, que es toda esta parte que nos ayuda a que otra persona nos pueda calmar, ujú, que se llama corregulación. Ujú. Pero no hemos aprendido eso. Nos cuesta tanto trabajo ponernos vulnerables ante los demás. Sentimos que lo único que vamos a recibir, Ani, es al revés. Nos van a dejar de querer. Tenemos miedo a que nos dejen de querer, miedo a que nos rechacen. Y entonces no sabemos conectar. Ajá. Pero qué importante es esto, ¿no? ¿Y cómo conectamos aparte de aprender a qué siento? Tocando al otro, Ani, tocándolo. Se nos ha olvidado esta parte de la importancia del tacto, del olfato, de todos estos sentidos que nos hacen tocar eso. Si yo les digo, a ver, em, tocar con amor, ¿qué significa tocar con amor? ¿Puedes tocar al otro con amor? ¿Tocas a tus hijos con amor? Ujú. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Los enseñas a tocarte con amor? Ujú. Yo creo que no. Yo creo que es muy difícil. Ajá, solo el abrazo, sí, por ejemplo, ahora que fue el Día de la Madre, ¿no? Ujú. O sea, realmente tenemos estas prácticas, Ani, cotidianas, donde la familia se tocan con amor. Ujú. No, el tacto ya lo tenemos ya, ¿no? Del otro lado. Ujú. olvidado.
olvidado y no Y nos damos cuenta, fíjate, perdón, que en estos ejercicios de respiración donde tú te tocas a ti mismo, produces oxitocina. claro, y cuando sientes ese rechazo, esa distancia, entonces empiezas a sentirte enojado, resentido y empiezan las discusiones, Ajá, ¿no? exactamente. Ajá. Entonces, eh, es bueno analizar por qué discutimos tanto. Analiza por qué últimamente todo es conflicto en casa. ¿Por qué discuten continuamente? Capaz que estás gritando y pidiendo esa cercanía, ese cariño, ese abrázame y no lo sabes pedir y lo pides Ujú, peleando, lo pides discutiendo. Dicen, algunos autores, ahorita no recuerdo quién de ellos, ¿por qué las parejas se gritan? ¿Por qué las parejas discuten de esa manera tan agresiva? Pues porque sus corazones están muy distanciados. Y ujú. entonces esa distancia los hace hablarse de esa manera. Entonces, bueno, vale la pena que analicen cómo están conectando ustedes como pareja, porque hay muchas parejas que conectan en el conflicto, en el enojo, en la defensa, en la agresión. Porque hay dos Ajá. maneras de vincularte, o sea, con la indiferencia, que es cuando termina todo. Ajá, la Ujú, indiferencia. Y hay parejas que como no quieren llegar a esa indiferencia, entonces están en la lucha. Ujú, ujú. y conectando ahí. Pero ¿qué habilidades nos sirven, Ani, para realmente conectar? Nos sirve la ternura y la compasión. Ajá, son estas habilidades que son más femeninas, pero que nos llevan a poder tocar esta parte, a poder, si ves al otro con ternura y compasión, o sea, vas a poder proyectarle y él va a poder sentir esto y en el momento que siente esto, conecta. Ujú. Si es, fíjate, se dieron cuenta que muchos de los niños de orfanato morían en un cierto tiempo y en cierto país, morían porque no eran tocados. Ujú. O sea, sentían que no existían y entonces como todo su cuerpo generaba como este colapso. Entonces, qué importante, Ani, es ese tocar a los demás, aunque tu hijo tenga la edad que tenga. Ujú. Y preguntarte a ti, ¿qué tanta conexión necesitas? ¿Qué tanta te hace falta? ¿Qué tanta nutrición afectiva te hace falta? Si estás desnutrido, claro que vas a estar irritable, deprimido, ansioso, porque estás desnutrido de calma, ¿no? Entonces, bueno, pregúntate esto, pregúntate qué tanto sientes tu espacio en tu casa como un lugar seguro. Ajá, y no seguro, seguro afectivamente, como que ahí te aceptan, aceptan tu lado luz, tu lado sombra, ¿no? Te permiten ser tú y buscan esa conexión contigo. Ujú. Entonces, esto es algo muy importante y hay que seguirlo trabajando. Y como tercera parte, como tercer factor, el reconocimiento, Dani, y los valores, ¿no? Son el tercer punto por los que podemos tener muchísimo conflicto, muchísimo. O sea, yo creo que los valores es la filosofía de vida. Ajá. Y si tenemos filosofías de vida tan distintas, tendríamos que desarrollar unas capacidades enormes de, yo les digo, I agree to disagree, que es respetar la individualidad. Ujú. Que Ujú. cuando tenemos hijos llega un punto en que se vuelve muy complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarles filosofía de vida. Y que entonces ahí llega un punto donde, ¿cuál les enseñamos, la tuya o la mía? Ujú. Y Ujú. esta parte del reconocimiento, Ani, de verdad que no nos enseñan a dar reconocimiento. Y todos lo necesitamos. Todos necesitamos sentirnos reconocidos, sentir que hacemos algo bien, sentir que lo que estamos haciendo impacta, sentir, o sea, todos necesitamos eso. Entonces yo también veo una deshidratación de reconocimiento entre la pareja, que lo único que están haciendo es esto, pidiendo reconocimiento. Y lo piden a través de enseñarles que el otro hace las cosas mal y que nunca está contento con lo que tú haces. Entonces, es una parte de, es que ella no termina de hacer esto, es que él no hace esto, es que, y abajo de eso hay una necesidad de decir, necesito sentirme que lo que estoy haciendo está siendo bueno, no perfecto, pero suficiente. Y también eso entre los hombres y las mujeres, ¿no? Y el reconocimiento en función a construir lo nuestro no es tu estilo o el mío, sino entre tu estilo y el mío, ¿qué les queremos enseñar a nuestros hijos? Ujú, Por eso es tan importante el construir lo nuestro. Y por otro lado,
el poder validar lo que el otro hace, porque siempre nos estamos enfocando en el punto negro, en lo que no me gustó, en lo que le faltó, en por qué no lo hizo así, lo debiste haber hecho de esta manera, el tener que hablar de alguna forma y enfocarse en los defectos del otro, en lugar de agradecer todo lo que sí hace por ti. Entonces, uno de los aspectos que llegan a hacer mucho daño es esa falta de validación. Y creo que a muchos nos pasa el no reconocer, porque damos por hecho lo que es como a él le toca traer el agua de garrafón porque yo no lo puedo cargar. No le toca, no Ujú, le ujú. toca. Lo hace con mucho gusto y no te Claro, cuesta nada decir gracias por cargar el garrafón. claro. ¿No? No es que le toque. Y aunque le toque, sea agradecido. A mí me toca hacer la comida y no porque me toca, no se me debe de agradecer, oye, qué rica te quedó la comida, gracias por atendernos, ¿no? Hemos perdido esa sensibilidad hacia la conexión con el otro. Y Y ese, creo que ujú. eso nos ha afectado mucho en cómo nos relacionamos también como pareja y como familia. Y creo que el enemigo del reconocimiento es la expectativa. Ajá. O sea, que Ujú, creo que es el enemigo del reconocimiento, porque nos hace no ver lo que sí hay y ver lo que, y no ver lo que no está lo que queremos, ¿no? Entonces ujú. creo que impacta muchísimo, Ani, esta parte de el reconocimiento de las expectativas, donde tenemos que romper las expectativas. En algún día pensamos, es que si la otra persona fuera así, y así, y así, entonces yo fuera muy feliz. No. No vas a ser feliz cuando sea así. ¿Por qué? Porque si no puedes ser feliz hoy, con lo que hay, no vas a ser feliz mañana con lo que tienes. Ajá. Porque la capacidad de ser feliz es una capacidad que se va desarrollando. Y que tiene que ver con el agradecimiento, tiene que ver con el estar en el aquí y ahora, tiene que ver con la compasión, tiene que ver con la suficiencia, tiene que ver con muchas cuestiones. Pero creemos que cuando vaya a esto, que cuando compre esto, que cuando tenga esto voy a ser feliz, y es el error más grande de nuestras vidas y que vamos de también lastimando a los demás. Entonces, fíjate, Ani, Y aquí nos comentan, ajá, ajá. A ti iba a comentar algo, nada más permíteme, Mariana, para que no se me vaya la idea. Otro aspecto que también llega a ser una barrera es el sentir que tengo la razón y las cosas tienen que ser como yo las veo, ujú, ¿no? ujú, Entonces es ese sesgo de confirmación que lo que yo creo es realmente cierto. Y a la ujú. larga eso acaba haciendo mucho daño, ¿no? Y fíjate, Porque para eso que dices, te doy una pregunta. Ajá. ujú, Es, ¿este pensamiento me sirve? No pienses si es real o no. No ujú, pienses, porque a veces es real, puede ser real, pero ¿me ujú, sirve? ujú, Ajá. Pensar que yo todo hago bien y que los demás son una bola de ¿me sirve? Ujú. Y rompes ese sesgo de confirmación. ujú. Ujú, ujú, Y ujú. por otro lado, el darnos cuenta que hay situaciones circunstanciales que pudieron haber complicado el que él llegara a tiempo y hay otras que ya son malos hábitos, de que el hombre no planea sus tiempos y siempre llega tarde, ¿no? Entonces hay que ver, por un lado, escoger las batallas y por otro lado, aceptar que no se le da la puntualidad. Y hay estrategias, hay millones de estrategias, no hay que luchar contra la situación, hay que pensar en estrategias que resuelvan las cosas. A veces una estrategia podría decir, yo te lo voy a decir media hora antes de que sea la situación, y lo resuelves, y no hubo una lucha enorme entre es que tú eres así, quién, por qué eres así, ¿sabes? Entonces, a veces hay estrategias donde cada quien las tiene que poner y tiene que hacerse responsable de las debilidades que están causando conflicto en la relación y poder buscar esas estrategias. Fíjate, muchas gracias por escribirnos, de verdad nos encanta cuando nos comentan cómo lo que vamos diciendo nosotros tiene un impacto en su vida y también cómo van haciendo esta reflexión. Esto me encanta. ¿No? Y nos comentan que a veces sucede que se invierten los papeles, que cuando uno observa ese poder, ¿no? Que cuando lo observas en tu mamá o en tu papá que tuvieron ese poder, entonces tú lo inviertes, tú no quieres ese poder y entonces tal vez caes en el otro papel. Pero lo importante es que debemos de hacer un sub y baja, por ejemplo, en el tema del poder.
para ir cerrando este tema. En el tema de poder hay que ser un sub y baja. Ajá, ¿qué quiere decir? Que las decisiones se toman en conjunto, a veces en ciertas áreas de individualidad que cada quien las tome, pero en las áreas de interdependencia, que es lo que nos une, se tomen al mismo tiempo, ¿no? Y hay una frase que me gustaba mucho que decían, pon tus habilidades a favor de la relación. ¿Qué significa? Que cuando tú tienes habilidad para resolver eso, para administrar, para empujar, para emprender, para... Entonces tú las pones en ese momento y el otro entonces permite que tú lideres eso. Ujú. Que cuando tú no las tienes y el otro las tiene, pues entonces tú le permites a él que él lidere eso. Y eso es realmente ser un equipo y poner las habilidades a favor de la relación. También nos dicen que, bueno, que hasta después de 32 años de casada sigo permitiendo el maltrato por lo que viví en mi familia y no sé cómo poner límites y cada quien trae heridas de la infancia. Es algo muy Fíjate, importante. Mariana, creo que algo muy importante también es que esta chica se pueda analizar cómo se trata a ella misma. Ajá, porque muchas veces ese maltrato viene también de manera personal, a cómo me hablo, esas inseguridades mías, ay, qué tonta fui, ¿por qué no le dije? El aprender a poner límites es qué tanto derecho o qué tanto tiendo a merecer el decir, hoy no quiero ir, porque no me siento bien, Y ¿no? es complejo, o sea, yo creo que vale la pena, y yo recomendaría en estas situaciones donde ya identificas qué es lo que tienes que ir modificando, pero no lo logras hacer, darte cuenta que no estás sola, que hay muchos profesionales aquí, estamos a esperar que podemos ayudarte, porque no es tan fácil identificar qué nos está haciendo no poder caminar hacia donde queremos ir, ¿no? En muchas ocasiones puede ser que el esquema para mí de mi familia de amor era violencia o maltrato. Ajá, o sea, ¿qué quiere Mm, decir? Y el inconsciente no tiene este filtro. Ajá, fíjate qué tan poderoso es y cómo estamos construidos, Ani, que un niño nunca va a pensar que no lo aman, o sea, de cierta manera, sino que se va a integrar eso como si fuera el amor. Ajá, entonces, mm, esta integración del amor es el maltrato, entonces puede ser que yo permita el maltrato, porque como tú dices, me maltrato a mí misma cuando quiero amor hacia mí, cuando quiero amor de los demás, entonces busco o permito este maltrato. Ujú. O también podría ser que yo aprendí a vivir en esta posición porque así me enseñaron, en una posición de víctima. Ujú. Y ujú, para que yo pueda seguir viviendo en esta posición, también necesito un victimario. Ajá, y entonces tengo que tener este círculo. Ujú. Entonces, hay muchas cuestiones que a veces, pues definitivamente cuando no conocemos qué hay atrás, no podemos tampoco dar una certeza de qué es lo que está pasando, pero sí invitarlos a esto, a decir, no importa la edad que tengas, conócete, vive procesos, busca ayuda, empieza un proceso terapéutico que de verdad que nosotros vemos cambios y nuestro objetivo aparte es sacar las cosas de raíz, ¿no? No solucionar una situación, sino sacar las cosas de raíz, porque hemos visto a lo largo de todos los años que llevamos como psicoterapeutas que realmente eso ayuda a que más adelante tú puedas resolver tus situaciones ya entendiendo de dónde vienen, sabiendo las herramientas que tienes que ir implementando y echando las cosas para adelante. Entonces, lo más... Ujú, Mariana, algo que también yo les recomendaría, por ejemplo, en esta parte de la conexión, es aprender a hablar en primera persona y tratar de no construir relaciones como muy a la defensiva, sino tú tomar tu responsabilidad y poder expresarle al otro cómo te sientes, pero sin culparlo, porque muchos de los problemas es que tendemos a culpar al otro de lo que nos pasa y por eso el otro se pone a la defensiva y toma distancia, ¿no? claro. Ujú, ujú, Entonces, cuando aprendemos a expresar las cosas en primera persona, es más fácil que el otro se dé cuenta que a mí me hizo sentir mal que no llegaras a tiempo. Ujú. ujú, ujú. Nos pregunta Nani, ¿algún libro sobre la herida de rechazo y abandono? Están los libros de Ana María Orihuela, Las 5 heridas de la infancia, que son muy buenos. Creo que ese podría ayudar. Y hay varios otros autores que la retoman. También Las maneras de amar. Hay un libro que se llama Las maneras de amar, que también habla de cómo como adultos estas heridas impactan en nuestros procesos, ¿no? Entonces, recuerden, 3 cosas que tienen que revisar si están sintiendo que hay mucho conflicto en su relación: poder y cómo vamos a ir contra el poder
con humildad, con esta parte de ser suficiente, no necesitar este poder y de obtener seguridad a través de la conexión con los demás y de la comunidad, no solo del poder. Número 2, la conexión, que es volver a conectarte contigo, aprender a tocar a los demás, a mirar a los demás, a estar con los demás. Y número 3, reconocimiento, que es aprender a ser agradecidos, aprender a ser optimistas y ver lo bueno de las cosas y no nada más quedarte en lo malo. Pues muchas gracias a todas las personas que se van uniendo a nuestra transmisión. Se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ani. Gracias, Mariana, que tengan buen inicio de semana. Y recuerden, nos vemos el próximo lunes en tu programa El arte de ser padre a las 9 de la mañana. Gracias, también gracias a Radio Familia en Parral, Chihuahua y a todas las personas que nos están escuchando. Por favor, compartan este programa, compártanlo en sus grupos de WhatsApp para poder llegar a más personas y poder dar más de algo que necesitamos. Gracias a todos y bonito día. Hasta la próxima.